¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana en Carta Ciudadana. Ya estamos a lunes 22 de septiembre de 2025. Carlos Jot, Luis Felipe Mujica, Mauricio Pérez. Así que estamos todos los que tenemos que estar en esta jornada. Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hay noticias positivas? Por supuesto, Igual se puede por su- saltar lo de las fiestas patrias y todo, porque si no se nos va a comer el programa completo. Pero si usted quiere hablar de la paramilitar y todo eso, hable nomás. pero primero que nada, celebremos la llegada de la primavera. Así que qué buena noticia, como pasa el año. La- los campos están con unas flores maravillosas. Me bajó las hormonas, zapateaban, porque realmente estaba precioso Ah, ya, ya, pero ya. completo, ¿no? Espectacular. Está muy Ya. verdecito, ahora con el agüita que cayó además, así que parece que tendremos suficiente agua para el verano. Espero que la fruta, no es un producto de exportación muy importante para Chile, va a tener la suficiente cantidad de agua para llegar a término. Ahora rogamos que no haya helada. Pero partir la primavera es muy bueno, se empiezan rápidamente a notar que los días son más largos, es muy rico. Ahora, hay algunos que empiezan a toser y empiezan a tener problemas con la alergia, pero son los menos. Así que, Por bienvenida acá no. primavera. Se está carrileando, sí, porque los días más largos son después de la noche de San Juan, pero da lo mismo. Oiga, este lunes 22 de septiembre a las 3 de la tarde con 19 minutos comienza, porque todavía no ha empezado, la primavera. Maldita primavera, como dice Yuri, para los que somos alérgicos y las personas que son depresivas, tú sabes que la primavera es una estación del año bien compleja, pero yo diría que desde el punto de vista visual, No te creo. visualmente, ¿ah? Yo creo que visualmente es la estación, yo creo que como el inicio del otoño y el inicio de la primavera son como visualmente las estaciones más bonitas, por lo menos para mi modesta opinión. A Visualmente, mí, insisto, ¿ah? a mí me gusta, encuentro, digo que de hecho lo conversamos cuando fui al Secano Costero en esta semana y claro, tuve ahí todo verdeando. La gente que no conoce la geografía bien como tú, Guaso, podría explicar qué significa el secano costero. ¿A qué eh, zona te refieres, digamos? Porque Secano Costero no puede todo el partir, bueno, mundo tiene el de, conocimiento que tienes tú. de norte a sur, desde Arica tenéis secano costero, obviamente, porque tenéis el norte chico, el norte grande que tenéis secano. Pero normalmente muchas veces sale el secano costero desde la quinta región, o antiguamente desde Valparaíso, te podría decir hasta eh, Maule Norte, Maule, octava región borde, porque ahí empieza a llover. ¿Sí? Entonces, el secano costero que es muy dependiente de la lluvia, por eso siempre uno lo habla más frente a Santiago, más cercano a esta zona, Machihue, Peralillo, Lolol, bueno, y corriéndote, y uno lo ve al tiro. Hay dos cosas, hay cosas buenas y positivas, como siempre en todo. Primero el verdear, pastito para los animales, sobre todo para la gente de secano, y no llueve, no hay pozo normalmente, no hay riego de alguna forma, y también porque se siembra en secano, se siembra antes de las lluvias, viene la lluvia que ha llovido y hace que que esta siembra salga naturalmente, como el trigo. Antiguamente en la costa de Chile se hacía mucho garbanzo, lenteja, y obviamente te permite ese riego, pero también hay que tener mucho cuidado, porque son años pastosos, y cuando hay mucho pasto, normalmente los incendios son lo malo que trae un invierno más lluvioso. Entonces ahí es importante estar pendiente del verano y que ojalá CONAF tenga un verano tranquilo. Pero como tú, ¿sabes qué? No sabía y me impresiona que la primavera para ciertas personas que tengan depresión no lo acompañe, porque a mí es como, es lo más lindo que hay. Como que parte, la parte buena del año, la gente anda, se supone, un poquito más positiva, y no sabía. Así que a toda esa gente que está en esos procesos de depresión, nada, pues ánimo y barriga. Tiene barriga que la vida es linda. Bueno, según Google, secano costero es el paisaje en donde predomina la cordillera de la costa con presencia de llano de sedimentación fluvial. El uso del suelo predominante corresponde a tierras agrícolas y ganaderas y plantaciones forestales. ¿A usted, don Carlito, le gusta la primavera? ¿Le molesta la primavera? ¿Le carga la primavera? ¿Se solaza con la primavera? ¿Se excita con la primavera? ¿Qué le pasa con la primavera, Carlos, por Dios? No, yo encuentro que es una muy bonita época la primavera, pero para los que somos medio
alérgico estacional es un poquito complicado. Alérgico Claro. estacional, qué notable. Muy buena. Sí, po, es que así se llama, la alergia estacional, que es por el tema del clima, la floración de algunos Oye, árboles. te hago una pregunta. ¿Por qué yo era alérgico bestial? Mis hijos todos son muy alérgicos. ¿Por qué con la edad va bajando la alergia y es menos intensiva? ¿Hay algo? Es que puede ser que uno, porque la alergia básicamente es una respuesta inflamatoria anómala o exagerada. Perfecto. Entonces lo que ocurre es que finalmente las personas tal vez generan algún tipo de adaptación a ese alérgeno y les pega un poco más despacio. Perfecto. Porque Pero a mí me bajaba, me picaba una abeja para que entiendan en bueno y me tenía que inyectar insulina casi mi al papá, mi papá, Ay, claro, por eso te porque iba a decir. hay hartas personas. Don Luis, ¿qué otra noticia positiva tiene mientras, porque parece que Felipe estaba con algún problema ahí de señal? ¿Qué otra noticia positiva podemos enmarcar en este inicio de 22 de septiembre? Bueno, ahí salió la noticia de un acuerdo de Codelco con Anglo American, que la convertiría en una de las mineras, o sea, es la mina más grande del mundo, pero como productor de cobre sería el número 3 o 4, digamos. Así que yo lo encuentro muy, muy bueno. ¿Sabes qué? Creo que es una buena relación económica, pero sobre todo yo tengo mala visión de lo que ha pasado con Codelco, que es una empresa teóricamente estatal de todos los chilenos, pero se ha comentado mucho de que al final Codelco ha sido para los empleados, porque se han visto unos sueldos pero millonarios absolutamente, y con una productividad que es la mitad de empresas mineras que son comparables, o sea, muy mala productividad. El hecho de tener esta asociación, que va a ser no la misma empresa, sino que se va a asociar en otra empresa, pero de alguna manera lo asimila o lo acerca a empresas que tienen mejores prácticas. Y ojalá que esto le sirva a Codelco para profesionalizar más el tema, porque con el tiempo que lleva Codelco en el sector del Estado, creo que ha decaído mucho el profesionalismo, creo de que se ha transformado en un botín político importante y lo han sobreexplotado políticamente más que profesionalmente, pensando más en los beneficios políticos y del corto plazo, sin mayores inversiones, lo cual lo ha ido retrasando y generando una productividad muy baja. Así que para mí una muy buena noticia esto de que Anglo América se meta con Codelco y que hagan esta asociación con una nueva empresa. Así que, Por lo menos va a tener un directorio que no va a poder llegar y darse esos tremendos eh, bonos, aguinaldo y sochero, bestiales. O sea, con razón la falta de plata en el Estado. ¿Qué forma de gastar la plata mal, Dios mío? Y dicen que es justo, pero no sé si es justo a nivel de una empresa privada, pero de una empresa estatal. mira, Yo lo es un veo que el manejo, yo sé que cuando la plata es de otros, uno tiene que tener mucho más cuidado. Y en el Estado como que cuesta ver esa preocupación por el cuidado de los fondos públicos, ¿te fijáis? Porque además ¿Tú te muchas refieres a veces, la polémica por el aguinaldo que hubo en sí, la sí, dirección de presupuesto, ¿no? sí, sí, Ya. entre algunas, pero Luis Felipe lo está relacionando No, sí, con yo la lo sé, pero es que asociación. para que tú Ah, lo ¿cachaste? pongas en Ya, ya. contexto, porque la Sí, gente sí, no cacha a qué te refieres sí, sí. con aguinaldo. La polémica es por los altos aguinaldos que recibieron funcionarios de la dirección de presupuesto. Peor Mira, todavía. es un tema súper complejo que da para hablar mucho, porque antiguamente estaba la escala única fiscal, ¿ya? Y no siempre, o más vale, en general, era bajo el precio de mercado alternativo, por lo cual exigía bastante poesía, bastante vocación la gente que se del sector público. Entonces empezaron a reclamar esto de que estaban perdiendo talento por no poder llegar a salario y se logró liberar eso y que las empresas estatales pudieran dar sueldos de mercado. Pero eso suena muy bonito, pero en la práctica termina siendo de que es un botín muy apetecido y uno ve algunos personajes que no tienen ningún perfil, ningún currículum para llegar a esas pegas y
no duplican, quintuplican su ingreso de la noche a la mañana. Y eso indudablemente que le afecta mucho al sistema, no solo por el costo que significa, sino que porque no están trayendo los mejores talentos y además empiezan a haber unos ambientes muy enrarecidos porque hay gente muy talentosa y con mucha vocación que ven que al lado de él le colocan un gallo muy bajo en sus capacitaciones, en sus competencias, y sin embargo tiene beneficio económico igual o mejor y a veces mucho mejor que él. Entonces es un tema que no es fácil resolver. Se intentó hacer algo con el sistema de Alta contratación dirección pública. alta dirección pública, pero no ha funcionado del todo. Y yo he visto ahora, sobre todo este gobierno, unos funcionarios públicos con un currículum que no les da para ganar ni la décima parte de lo que están ganando. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, supimos los sueldos del nuevo Ministerio de Seguridad. Y pasó lo que siempre se había dicho, era otra fuente más de gasto, porque realmente unos sueldos que quien lo quisiera, son muy pocas personas en Chile que lo obtienen y para eso requiere una capacitación y una competencia extraordinaria y vemos gente que no están así. En Codelco creo que han tenido gente muy competente, ¿ah? Yo creo que hay mucho profesionalismo, pero también hay muchos operadores políticos y en el directorio en la gestión, ¿cómo se llama? En el gobierno corporativo hemos visto gente que no tiene esas competencias, indudablemente que se ceban con esos sueldos y se clavan ahí y no se lo sacáis más. Entonces es un cuento que da para mucho, ¿ah? Pero por eso yo digo, qué bueno que se hagan estas asociaciones, porque por lo menos permite mirar al lado. Y supongo que la empresa privada, vale decir Anglo América, no le va a permitir hacer esos desbandes y estas locuras que de repente ocurren en Codelco. ¿Algún comentario? Yo la Don verdad Carlos, las cosas ¿alguna cosa que quiera decir? es que con esa asociación yo la encuentro, al igual que Luis Felipe, considero que el mundo privado tiene mucho que entregarle al mundo estatal. Pero sí, ojo, que hay un tema súper fuerte con los sindicatos. No sé cómo irán a negociar las empresas privadas con los sindicatos. Yo ya tenemos, que lo hemos comentado en alguna ocasión, lo que pasó con Maersk, con la empresa de los contenedores, que finalmente el sindicato terminó comiéndose la empresa y la empresa prefirió irse a invertir a otro lado. Entonces, está bien que se pelee por los derechos de los trabajadores, está bien, pero a veces las negociaciones exceden un poco las atribuciones o las capacidades de la misma empresa. Entonces, eh, yo a esa parte le tengo un poquito de, no, yo le pondría atención, más que nada, o generaría un poco de preocupación, porque sabemos que los sindicatos mineros son sindicatos tremendamente poderosos. Ya he sabido, las negociaciones colectivas son millonarias, entonces eh, esperemos que esto llegue a buen puerto y sea porque es cierto que el mundo privado tiene mucho que entregarle al mundo fiscal. Y como dice Luis Felipe, para que también le pongan un poquito de coto a ciertas cosas, a ciertas prácticas que a mi juicio son un poquito exageradas, sobre todo con el tema del pago de sueldo. Sí, pero eso está regulado, de todas maneras. ¿Guaso, algo que decir sobre esto o vamos avanzando? No, dale nomás. Ya. Creo que está dicho. Tocayo, ¿qué No, más? yo- ¿Tenemos más noticias positivas? Vamos a hablar del choque del Sí. alcalde Bichuquén, ¿o no? O sea, de que andaba con No, agüilla el hermano. perdón, se nos fue. Hay que saludar a todos los radiodifusores de este país que el día de ayer, 21 de septiembre, estuvieron en su día. Felipe, en nombre de todo el equipo usted que nos dirige acá, compadre, un saludo a todos los radiodifusores, a nuestro querido DJ, a nuestro querido Polo y bueno, y tantos más que día a día están en la radio. Así El que eso. empresario de las comunicaciones de acá. Oye, No, pero pero yo volviendo un poco al tema de atrás, es un tema Pero en que podemos avanzar, ¿ah? También, ya, si sí, quiere, sí, pero, Tocayo. pero,
Pero igual, el tema de los sindicatos es un tema súper relevante porque el sindicato, claro, debe velar para que se respeten los derechos de los trabajadores y también que sean, tener condiciones dignas y qué sé yo, pero también deben velar por el éxito de la empresa. Y el caso de que plantea Carlito de los contenedores ahí en San Antonio es un caso en el cual Maersk. efectivamente se estiró la cuerda, se estiró la cuerda a un punto en que la cuestión se revienta. Hay varios casos que han pasado así. Bueno, también con el Estado y los permisos, acuérdense lo que pasó en Freirina con Gonzalo Vial, con el Agrosuper, digamos. Entonces, es un tema que es delicado porque cuando una empresa termina siendo víctima de su sindicato y no una fortaleza debido a un sindicato que realmente concuerda con los intereses de la empresa, es un desastre porque se trata de un trabajo en equipo y no tener enemigos al interior de la empresa. Es un tema súper complejo porque depende de todas las partes, de mucho de las formas y también de los fondos, pero las formas normalmente son los que destruyen los fondos. Pero bueno, vamos a otro tema. Eh, bueno, hoy día, lunes, el presidente Boric inicia un viaje a la ONU, al número 80 reunión anual de la Asamblea ONU, General de Naciones Unidas. de las Naciones Unidas, en el cual está bien cuestionado. De hecho, veía una columna en el diario el fin de semana en el cual la ONU lo está pasando bastante mal. China le debe más de 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, Mm. y hay varios países que no están aportando. Tiene una cantidad de funcionarios, pero impresionante, está agobiado. Si no me acuerdo, eran algo de 150.000 funcionarios. Y hay muchos que dicen que la ONU ha perdido absolutamente el foco, ¿ya? Porque el foco fue mantener la paz mundial y vemos un mundo que no está en paz. Entonces no ha cumplido su misión y está en otras cosas tratando de dictar políticas a los interiores de los países, metiéndose en políticas partidistas y no velando por la paz mundial o focalizado en eso. Así que eh, yo espero que sea una oportunidad positiva para que realmente puedan plantear estos problemas, porque hay un interés bastante creado ahí de gente que se aperna en la ONU, como en todas partes, y no quiere destapar la olla, las cosas como son. De hecho, hay vicios y por lo tanto también hay bastante crítica, que hay países que tienen veto, ¿ya? Entonces hay países clase A y clase B. ¿Ya? Y hay países que le importa un rano la resolución de la ONU no tiene fuerza al final. Entonces, es un tema para plantearse y con esto la ONU yo planteo un montón de organizaciones internacionales que muchas de ellas duplican funciones, etcétera. La OEA, la FAO, un montón de cuestiones, que es impresionante la cantidad de recursos que se gastan en estas organizaciones internacionales que de repente han desvirtuado bastante su foco. Así que creo que es una buena noticia que haya esta reunión y yo espero y que efectivamente, bueno, primero que nada, que nuestro presidente se comporte y no se mande un condoro con declaraciones que no nos hagan, que no sea muy afortunada para lo que se busca. Y segundo, de que efectivamente lo que se hable ahí sea en beneficio de la vida, de la larga vida de esta organización y no que se siga metiendo en el fango. Sí, el tema de las Naciones Unidas lo hemos hablado varias veces acá, pero yo siento que en la medida en que existan países como Estados Unidos y particularmente el presidente Trump, el presidente Bush, el presidente Biden, el presidente Obama, el presidente Kennedy, puedo seguir eternamente, se lo pasen por el forro, es bien complejo y es bien difícil que organismos multilaterales como Naciones Unidas tengan el poder que tengan. Porque como tú muy bien dijiste, Tocayo, básicamente los países que tienen armamento nuclear son los que mandan en el mundo. Y una resolución de Naciones Unidas la puede acatar un país como Birmania, Chile, Paraguay, no sé, por nombrar algunos, sin ser despectivo. Pero Estados Unidos, si quiere lo acata, si quiere no lo acata, lo mismo China, lo mismo India, lo mismo Rusia. Rusia, lo mismo Francia, lo mismo el Reino Unido. Entonces, yo creo que en Por la eso medida en que hay las un grandes punto. potencias no le den la espalda a organismos como estos organismos naturalmente van perdiendo fuerza. Ahora, lo del presidente Boric
es interesante porque primero su última asamblea, muchos dicen menos mal, y también dice relación con algo interno, en la posibilidad de la postulación de la Secretaría General de Naciones Unidas de la expresidenta Bachelet. Eh, todo esto en una discusión política interna que tal vez a los ciudadanos no les interesa mucho, pero que de alguna manera trasciende también a lo que significan los intereses de Chile. Mauricio, Carlos. Estoy un poco con la posición, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú decís, Felipe, y creo que, bueno, es un poco capaz, va en la línea de lo que decía Luis Felipe, en el sentido de que ojalá se sentaran a conversar de cómo mejorar la ONU y no a los clásicos discursos de los presidentes, la reunión de los presidentes para allá y para acá, y al final, como tú decís, cuando hay potencias que no la respetan, vale, suma cero, es un gasto innecesario, más si tenemos cientos y tantos miles de funcionarios. Los países principales, Estados Unidos, yo no me acuerdo si cuando asumió Trump ahora también le bajó varios millones su pago, que dijo, ¿por qué andas pagándole yo a una organización que no me está representando? Y yo creo que se ha dado un poco porque la ONU y varios de estos organismos internacionales han sido medio cooptados con alguna ideología, por algún lado del aspecto político más, lo encuentro más sentido al lado izquierdo que al lado derecho o centro, debe ser su rol, no debería tener ningún color político, y eso va originando, yo creo, estas no representaciones, te fijas, hasta que los países no le tomen en cuenta, y debiendo respetarla, porque firmado en el acuerdo de la ONU para su creación fue exactamente como tú decís, buscar la paz. Entonces, yo creo que la ONU también tiene que hacer, como lo hablábamos acá en Chile, que hay que revisar cómo está hecho el organigrama, y que los cargos que asuman las personas sean personas que realmente tengan un respeto a nivel internacional, un respeto a nivel político, que sean capaces de buscar soluciones, te fijáis, como tú decís, si hay un conflicto bélico, ir a pararlo, y para eso hay que tener peso. Y ahí entra un poco a lo que tú decís, que el presidente va, ojalá, como dice Luis Felipe, ojalá que no se mande ningún condoro, ya tenemos suficiente en condoros exteriores y creo que ya nos van a pasar la cuenta. Pero lo que es la presidenta Bachelet, claro, uno pensaría que puede ser un orgullo para el país. Lo importante es cómo lo volvemos a hacer. Es Yo la no he persona hablado de correcta para... orgullo, yo estoy hablando de un No, no, tema, yo no. estoy hablando de Estoy, una discusión política, yo no he hecho estoy ningún también... juicio de valor, yo estoy No, no, hablando no, no. de lo noticioso interno, digamos. Te lo digo. Por eso fue una definición mía. Puede ser un orgullo ser presidente de las Naciones Unidas, pero no sé si ella ha cumplido su rol, que es lo que estamos hablando recién. Con el caso de cuando ella estuvo a cargo de la Organización de Derechos Humanos al lado de las mujeres, no se vio actuar con la firmeza que sí tuvo contra el gobierno Piñera, si uno lo comparara en el caso de estallido versus lo que pasa en otros países como Nicaragua, Cuba, o el mismo ejemplo de Venezuela. Entonces, pues digo, para dirigir un organismo de esto tienes que tener un talante, un peso que no lo veo en ella. Y por eso te digo, no estoy discutiendo que se pueda postularse, pero creo que si queremos mejorar la ONU para que sea un organismo de peso, quien lo dirige tiene que ser totalmente apolítico, ojalá con la mayor llegada y puertas abiertas para poder lograr esos puntos. Luis Felipe, algo que quieres decir. Bueno, es que tú te pones un punto re importante. Todos los últimos directores de las Naciones Unidas han sido ex políticos partidistas de izquierda. Gutiérrez, que no es Gutiérrez, es Gutiérrez, ¿cómo se llama? Gautier. Gautier. Gautier, ¿ya? Fue presidente de Portugal por el lado izquierdo durante mucho tiempo. Entonces, son representantes de una ideología absoluta. Entonces, tú lo ves que es un organismo que está muy polarizado, no polarizado, perdón, está muy Ideologizado. avanzado, idealizado. Entonces, ya pierde credibilidad. Entonces, y la cantidad, 150.000 personas y la cantidad de recursos que se gastan en eso para una ideología, a mí me da rabia, me molesta, habiendo tanta necesidad en el mundo, gastarlo en promover una ideología y no en trabajar por la paz mundial. Perdón, no es por, pero yo sé que aquí cada uno opina lo que quiere, pero eh, son esas típicas discusiones que ciertas, a propósito,
personas fanáticas ideológicas intentan imponer. ¿De cuándo acá Naciones Unidas es de izquierda? No, pues, O sea, perdón, cuando los últimos directores han sido ex políticos de izquierda en sus respectivos países, te Pero Naciones lo va Unidas, avanzando. pero Tocayo, Naciones Unidas históricamente, desde que existe, ha tenido funcionarios que fueron políticos de distintos colores políticos. Bueno, desde hace algún tiempo a esta parte son puros de izquierda. Tocayo, Analízalo, pero cuando eh, estaban de derecha nadie decía que era ideológico. Lo que te quiero decir es que porque yo creo que era menos ideológico. no porque Naciones Unidas opine distinto al presidente Trump va a ser de izquierda. No, no se trata de eso. Se Ojo con las trata, descripciones que se toman. Yo, pero, insisto, aquí cada uno opina lo que quiere, pero yo siento que bueno, se establecen ciertas realidades o ciertas verdades. No, es una opinión pero y hoy día en el mundo todo lo que sea en contra mía son de izquierda y si soy de derecha, todo lo que es en contra mía soy de derecha y no, las cosas no son blanco y negro. lo que yo estoy diciendo es una opinión, no estoy diciendo que Claro, es. Ya, está mi bien, opinión es que por supuesto, pero las las Naciones opiniones Unidas, generalmente tienen que ir bueno, acompañadas de información, perdón, porque si perdón. no, no. Ahora, si me permites terminar mi oración, yo lo podría Pero me decir. escuchaste lo ¿Ya? que te dije, ¿no? No. Sí, pero es que tú no me interrumpes, Pero por entonces eso, la bueno, yo opinión te digo, generalmente va bueno, la acompañada de opinión, información, ¿o no? sí, pero la información es de que los Ya. últimos tres directores generales de las Naciones Unidas, al menos los tres, han sido políticos de izquierda en sus respectivos países que terminaron su gobierno y migraron a las Naciones Unidas. En la OEA pasa algo parecido. Entonces, te das cuenta de que de alguna manera estos organismos internacionales han sido capturados por principalmente gente que proviene de ideología de izquierda. Y obviamente han promovido ideologías de izquierda. Y esa es la crítica que tiene Naciones Unidas, que no se ha dedicado a lograr la paz, sino que se ha dedicado a generar políticas internas de los países orientadas a una cierta ideología. De hecho, toda ¿Podemos dialogar, Tocayo, o en monólogo? No, perdóname. Gracias. Es Gracias que por lo darme que pasa es que hiciste varios la palabra. principios. Yo estoy en desacuerdo con todos esos principios. Ah, no, Primero, no me cabe duda. el problema de Naciones Unidas es que está cooptado por las potencias. Ese es el problema que tiene Naciones Unidas. No tiene nada que ver que sea de izquierda, derecha, de centro, alto, flaco, crespo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Naciones Unidas no va acorde a lo que las potencias hoy día exigen. Hoy día el mundo es distinto hasta antes del año 90, en que existen otras potencias, en que existen otro tipo de influencia y donde las resoluciones multilaterales tienen que estar acorde a lo que dice uno o dice el otro. Entonces, por eso yo siento que Naciones Unidas ha perdido fuerza por eso, porque no es respetado las resoluciones que tiene Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, te quiero decir, no se inmiscuye en ningún asunto interno, porque no Yo, puede además. Po. O sea, es como que yo yo, dijera, oye, yo quiero comer huevo de dinosaurio. Qué bueno, po, porque no podéis, porque yo, no están extintos los dinosaurios, no se puede. yo discrepo porque efectivamente los países principales, los que tienen veto, son los que más pesan, sin duda alguna, pero las políticas internas y las menudencias diarias están dadas por los directores generales y eso que han sido los últimos tres o cinco, bueno, a mi juicio, estoy hablando de estupideces, está bien, pero es mi opinión y me permitirás respetar mi opinión. Entonces yo Está creo que bien, la pero ¿qué mayoría, país? Pero ¿ya? está bien, pero si yo respeto tu opinión, pero nombra, dame un ejemplo de un país que se haya gobernado en base a los principios que lo que establece Naciones Unidas. No, No ninguno. conozco ninguno, Pero digamos. ninguno. pero influyen, han influido. De hecho, esto viene, pero de tiempos inmemoriales. Imagínate la Alianza del Progreso de los años 60. También fue dictado por las Naciones Unidas. Es ¿Ya? que más que influir puede coincidir, que es distinto. No, coincidir, no. Fue Sí, pues. de hecho, se habla de que Alessandri tuvo que sacar, Jorge Alessandri Rodríguez, ya estaba hablando del año 64, él hizo la reforma agraria y se llamó la reforma agraria del macetero porque fue prácticamente una obligación de las Naciones Unidas para darles apoyo económico. Entonces, Yo las creo Naciones que Unidas son las potencias, Tocayo, son las potencias y es cosa de revisar la historia, son las potencias las que yo influyen en los países. todas las anteriores,
todas las anteriores. Los presidentes de las Naciones Unidas últimamente han sido todos de una sector de izquierda, y las Naciones Unidas han promovido la Agenda 2030, toda la ideología progresista o, ¿cómo se llama?, globalista, que han promovido las Naciones Unidas, vienen por eso. Ahora, Estados Unidos se ríe, da lo mismo porque no le afecta, porque no le llega, pero los países como Chile, que son países chicos, le afecta muchísimo. Y la cantidad de programas de apoyo que existen en las Naciones Unidas son salvajes y mucho con mucha ideología. No sé, Tocayo, yo tengo una opinión muy distinta, pero bueno, cada uno tiene la opinión que quiere. Carlitos, ¿te quiere agregar algo o vamos avanzando? Está silenciado, don Carlos. Ahí sí. No, sigue silenciado. Sigue silenciado. Ahí sí. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ya, avancemos. Tocayo. Bueno, usted nos podrá decir un poco más, Tocayo, sobre las campañas políticas, porque se inician ahora o están No, las iniciando. campañas comenzaron el 17 de septiembre. 17. ¿Ya? Lo que pasa es Ya, que, claro, uno podría decir que en forma comienzan este lunes. así que vamos a empezar a ver banderillas y ya cosas formales y Y oficiales, las palomas, y las palomas, Pero y la franja. ¿Cuándo parte, Tocayo? no sé. Como Pero un yo te mes diría que un mes antes. la franja, no, yo creo que un poquito antes. No sé, no sé la fecha, Tocayo, pero queda todavía. De hecho, esta semana empiezan las grabaciones, así que no sé exactamente cuándo es la franja. No, reconozco que no sé la fecha. Así que vamos Pero a estamos empezar claros, se entra en periodo de campaña, como dices tú, hasta el 13 de noviembre. El hasta el 13 de 13. noviembre es la fecha límite, Oye, y yo te puedo hacer que una son 3 días antes pregunta. que son 3 días antes de la elección. Oye, Felipe, y yo te puedo hacer una pregunta, ¿cómo te has sentido en estos primeros días cómo se siente ser candidato, cómo es salir a la calle a conversar con las personas? ¿Qué es lo que la gente te ha comentado? ¿Qué es lo que la gente pide o necesita? ¿Es parecido a lo que conversamos acá en el programa muchas veces, Carta Ciudadana, Felipe? ¿Te has sentido con esa feedback de lo que uno ve del país? Eh, ¿O no te sí, tocó salir estos días? sí. O sea, lo que pasa es que eh, las realidades, Porque tú vas en el distrito 9 que es un distrito súper duro, o sea, donde hay alta es pobreza, que hay las altas necesidades. realidades, claro, las realidades y las necesidades de las personas eh, dependen de dónde viven. Bueno, Por ejemplo, en materia de seguridad, la persona que vive en Providencia, que vive en Villarrica, que vive en Quellón o que vive en Cerro Navia es distinta. ¿Cachai? O sea, la problemática específica es distinta. es ¿Cachai? distinto la delincuencia que están viviendo acá en Europa, que uno Claro, es puede distinto, ser exactamente. drogadicción, tomado por el narco, y el otro está, Claro, recién estamos partiendo, gracias a Dios, no sé, en un portonazo, no tengo idea, como sí. diciendo muy lejano. Y- Entonces, yo Pero tú siento, estás en lo una, que tú yo, estás en una, yo he tú estás en ¿cuántos distritos son cuántas comunas son tu son distrito? 8 comunas. 8, wow. Sí, yo siento que eh, hay una desilusión. Desilusión de. Hay mucha desilusión, hay mucha desesperanza, hay desconfianza, recelo, eh, y lo que a mí más me ha llamado la atención es que yo creí que iba a haber una mayor percepción, o sea, que iba a haber como, como que los ciudadanos manifestaran sueños, esperanzas, aspiraciones. Y, y yo te diría que casi no hay. Casi como que lo que esperan es que es algo súper básico, pero sin mucha esperanza, digamos, es ojalá podamos vivir tranquilos. Mira, Como por eso te ese es como preguntaba, uno podría decir como la frase. Ahora, claro. todavía no he llegado a las profundidades de las que quiero llegar, digamos, donde yo me quiero meter en, Son, en, en son, lugares. son buenas.
buenas pegas, o sea, ahí difíciles, tení, complejos, claro. donde la realidad o las realidades son, digamos, bien duras. Pero yo diría que eso, fundamentalmente la Oye, espérate, gente está desilusionada, y, extremadamente desilusionada. como son hartos candidatos, y por eso para la gente entienda un poco, porque lo que estamos tratando de hacer el último tiempo, que elija bien, ¿cierto? Que le hemos pedido a la gente infórmese, que la gente sepa de su candidato. Eh, en el caso particular tuyo, ¿tú vas con propuestas concretas o ideas más macro? ¿Qué le pide, qué le pide a la gente al diputado? ¿Venga a arreglarme el problema que tengo yo personal o entiende que tu rol es mucho más global? Porque el alcalde que está ahí más cerca, ¿cierto? Y el diputado está en dictar una ley que aunque tú quieras cambiar, no sé, que todo el mundo sea feliz, no lo puede hacer. O sea, no está dentro de tu cargo. ¿Cómo lo ven? ¿La gente lo entiende la diferencia hoy día con todo lo que han tenido que oír en elecciones de los últimos 5 años? Sí, hay confusión sobre el tema. Bueno, la Ignacia lo ha contado acá, pues ella es concejala. Hay harta confusión ciudadana respecto a al rol de un parlamentario versus el rol de un alcalde o de un concejal. Bueno, Eh, y la verdad es que es bien complejo eso que dices tú, porque al tiro, inmediatamente, y al revés, yo me río, porque yo haría lo mismo, digamos, reaccionaría exactamente igual. Te dicen, pero eso lo han prometido 1000 veces, pero eso eh, siempre lo dicen en campaña. Aquí eh, vienen para acá a la feria, pero después nunca más vienen. Entonces, como que siente muy distante al representante. Ahora, yo no tengo tan claro que el parlamentario tenga que estar paseándose por las ferias todos los fines de semana, pero yo creo que en el fondo las personas lo ven como que una vez y nunca más, digamos, eh, Es que es un lugar, lo sintieron ojo, es un lugar cercano. súper, es un lugar súper obvio porque recorrer esta cantidad de comunas, que son kilómetros de kilómetros, yo me imagino la gente del sur, que hay de Longaví o más para el sur, y nosotros, imagínate la cantidad de kilómetros para llegar a un pueblito, ¿dónde está la gente? O está en la feria, que es muy típico, un lugar muy cómodo, te fijáis, o en las ferias públicas, o en la plaza, te fijáis, o sea, Las fiestas costumbristas. Es que para eso claro, están, es que justamente para eso están las semanas distritales. perfecto. oye, Entonces, el tocayo, ciudadano, para bien o para mal, ve muy distante a su representante, no, porque no lo siente, no lo siente parte de su vida. pero, Tocayo. tocayo, pero ¿cuál sería tu propuesta en cambio legislativo? No, yo tengo muchas propuestas, pero no A las ver, puedo decir por ahora. ¿por Tengo qué varias no? propuestas, pero no las puedo decir todavía, A porque ver, no, pero no las ¿cuál es? puedo decir todavía. Pero tiene una Cuando las estrella, ¿o pueda no? decir, se las digo. Ya, yo le puedo dar un par de ideas, ¿o no? Bueno, deme todas las ideas que quiera, ¿no? Yo no puedo entender por qué aquí en Chile no se puede volar a la derecha con luz roja, como si fuera sea el paso, que parece que en varios países, bueno, en Estados Unidos de todas maneras, y terminaría la congestión en muchas partes. Con el aumento del parque vehicular y con el aumento del tráfico que ha habido en todas las ciudades de Chile, seguimos todavía sin poder volar derecha, salvo que un disco especial lo permita, lo cual funciona re poco porque la calle que no conoce la esquina no lo respeta. Entonces, primera ley que yo haría, mira la estupidez de ley, ¿eh? Pero tan simple como esa. Y otra ley que tampoco me cabe en la cabeza, y viene de tiempos inmemoriales, es que el petróleo está declarado como un elemento estratégico, por lo tanto solo lo puede explorar y explotar el Estado. Y en Chile no tenemos petróleo, y estoy seguro que hay cualquier cantidad de petróleo. De hecho, uno va por Tierra del Fuego y pasa el límite con Argentina, avanza 50 metros y hay un pozo. Pucha la suerte de los argentinos, ¿ah? Entonces yo creo que hay nada más que ineficiencia, porque los incentivos en las empresas del Estado son otros, ¿ya? Y ahí podemos hablar una brutalidad. Entonces yo diría, ahí tienes dos leyes que cambiarían la cara a Chile. Una, en términos de calidad de vida, mejorar la velocidad de circulación y los tacos, y dos, en abrir a la posibilidad que Chile tenga petróleo, que yo estoy convencido que sí, y que la práctica ha dicho que no, pero restringido a que solo lo puede explotar el sector público. Está bueno, tan Ya, buenas sus propuestas, pues tocayo. Oiga, y don Carlito, ¿usted quiere hacer alguna pregunta o seguimos nomás? No, yo le quería comentar que bueno, el fin de semana acá en Linares fue
bastante movido, Agitado. bastante agitado. Eh, Tuvimos un feriado bien interesante. Pasamos por, yo creo que las 4 estaciones. La verdad, las cosas que partimos con días primaverales y terminamos con una tormenta. Así que En la aprovechar el zona central espacio. también, ¿ah? Por si acaso. Sí, aprovechar, es que estamos aquí en la zona central. No, pues ustedes están en la región del Maule, están un poquito más. Sí, Ta- pero quería aprovechar. Tuviste una tromba marina y no tenéis mar. Sí, el mar está 60, 70 kilómetros. Entonces, Salvaje. quería, mira, aparte de lo anecdótico, mandarle un cariñoso saludo porque tengo hartos conocidos que que la están pasando no muy bien, porque después de la tromba marina vino una lluvia bien importante. Entonces, son 150, alrededor de 150 casas las afectadas, volaron Oye, techumbres, ¿y afecta daño total? O sea, si se o la sea, llevó, o o sea, techo, techumbre precisamente. techumbres prácticamente casas que de segundo piso, que desapareció el segundo piso. Ah, concha. No, sí fue bien heavy. Los videos son bien impresionantes porque fue una cuestión de segundos. Sí. Mm. Y fue una cosa en la cual ni siquiera nadie, ni una alerta, nada de nada. O sea, ni siquiera en la mente del más, no sé, pasado rollo del mundo, se le pudo ocurrir que en esa parte, fue y geográficamente fue tan localizado que impresionante. Y fue una cosa de segundos que causó harto daño y de hecho eh, hasta el mediodía del domingo todavía no se reponía el suministro eléctrico. Entonces, eh, Se pone a bueno, chispear en Santiago y se corta la luz, no se va a cortar la luz con eso, weón. sí, pues es que por eso. Sí. Imagínate que el alcalde de Linares decía que no, estaban todos como marcando ocupados porque fue una cosa que totalmente inesperada. Y bueno, después tuvimos tormenta eléctrica en la noche, ¿Y ahí en usted el... se asusta con los truenos y los relámpagos? Estuvieron bravos, estuvieron ¿O bravos, bravos, brígidos, se como dicen. asusta? Mira, afortunadamente en la parte de Linares donde vivo yo es como, no, se No veía hay todo muy trueno allá. lejano, se veía todo muy lejano. Se veía, Oye, pero a la altura de la cordillera de los Andes, en esa zona, yo no soy experto en geografía, pero sí muchas veces me tocó en el verano, Ujú. ahí en el campo que tenía mi difunto ex suegro, uno miraba hacia la cordillera y era San Clemente, ¿no? impresionante, impresionante. Bueno, la zona central acá en Santiago también, en enero, en fin. Las tormentas eléctricas que hay en esa Sí, zona. sí, 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 sí. Pero hacia arriba, se ve bien arriba de la cordillera. Sí, claro. En las nieves, ¿o no? Así que ahí, bueno, Y ahí oye, aprovechar. espérate, y ahí el Estado apareció. No, aquí la verdad las cosas es que lo único que los concejales y alcaldes se hicieron presentes hasta ahora, por lo menos los medios oficiales de comunicación, solamente se ha visto al alcalde y gente de la municipalidad y bueno, las compañías eléctricas, digamos, pero se está viendo ayuda al Estado para el tema del Ministerio de Vivienda, a ver si es que podían hacer algún tipo de solución respecto. Estaban en 18. Claro. Pero, perdón que ponga la onda discrepante, ¿ah? Ten cuenta de que hubo una lluvia, hubo un desborde, y el que tiene que solucionarlo es el Estado. Está bien, el Estado debe ser solidario, ayudar, pero de ahí a hacerse responsable, y hemos cambiado completamente el cuento, y le pasa lo que le pasa, y la señora dice, che, y el alcalde le dice, ha venido para acá. Sí, pero si no está para eso. Entonces, la verdad es que hemos creado una cultura de que el Estado es quien, el papá, soluciona todo. Y no es que le ayude a solucionar, que le preste un camión para que pueda trasladar. No, él tiene que trasladar. Entonces, hemos creado una mentalidad absolutamente reactiva y no proactiva, esperando a que el papá Estado le solucione todo. Muy políticamente incorrecto lo que ha dicho.
Y totalmente, porque en este caso, cuando yo digo el Estado, me refiero al Estado que aparezca, como tú decís, militares, ayudar, camión, a la gente, plástico, o sea, mejor ejemplo, en el terremoto del 2010, el gobierno salió al Estado completo a levantar puentes, a construir escuelas, a ayudar a la gente, a la gente más, estamos pensando en la gente más necesitada, que tal vez, no sé si sea el caso ahí, pero como tú decís, yo me acuerdo del año 85, con el terremoto que me quedé en la calle, estaba Augusto Pinochet presidente, y con CUE me llegaron 4 megaguas para toda la gente que se quedó sin casa. El resto fue puro particular ayudando. Lo que pasa es que, digo, creo que uno hoy día, con el país desarrollado que tenemos, y uno pensaría en un país como desarrollado como Estados Unidos, cuando vienen estas catástrofes, el Estado aparece. Te fijas, aparece en ciertas cosas, coordinación, gestión, como dice Carlos, no se puede meter en la empresa privada eléctrica, pero sí facilitarle para que pueda circular, carabineros, o sea, a eso me refiero. Yo creo que en estas situaciones iría el Estado en esa línea. No, En no esa como tú línea estoy de decís, acuerdo. no ir a Yo ponerle las lucas para que te arregle el techo de tu casa, porque eso, no, pucha, mira, yo, no, yo voy a, no puedo. igual a discrepar ahí un poco con Luis Felipe. Yo siento que la labor del Estado en el tipo en las situaciones de emergencia, eh, sí debiese ser un rol más activo, porque, por ejemplo, eh, crear servicios de detección, hay estaciones meteorológicas, existe la ONEMI, porque obviamente tú de alguna... Cena preta, acuérdate. Perdón, que le cambian el nombre, estas cuestiones a cada rato, como Se que le va, qué hicieran bueno. por cambiarle el nombre. No, le cambié el nombre Pero, y parece que todo se soluciona, y no es así. pero la verdad las cosas es que no hay ningún tipo de situación. O sea, yo me pongo en el lugar de las personas, independiente de la situación económica que tengan, que te pille y que, o sea, yo no creo que debe ser muy poca la gente que tenga, no sé, 4 o 5 millones de pesos más en la situación actual en la que está el país, que tenga 4 o 5 millones de pesos para sacar al tiro y arreglar el techo de la casa. Porque no es que se No, volaron las planchas, sino que se no, cayó. perdón, yo estoy hablando de que la solución se la dé, la asistencia es la No, no, solución, el plástico, la frazada, está bien, Claro, pero eso. a mí me ha tocado ir a construir soluciones habitacionales y el dueño de casa no está, po, No, sí, 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 eso ¿ya? sí, te lo compro. Entonces, bueno, y hacer el hoyo para la fosa, y los hijos tampoco, y arrancaron. ¿Ya? Entonces, tú te das cuenta ahí que no, espérate, pues, ahí sí que está mal pelado el chancho. Entonces, te digo, entrar solidariamente, perfecto, pero ahí hacerse cargo es donde a mí me molesta. Sí, lo pasa, Tocayo, que volviendo un poco a lo que preguntaba el Guaso, sin aprovecharme porque yo no quiero No, no, hablar de no, la yo, campaña te porque preguntaba como país, ojo, mi pregunta fue tranquilo, original. tranquilo, pero es que yo no puedo hablar como país, pues yo puedo hablar como el distrito que estoy, pero te lo agradezco la pregunta, pero solo quiero decir que no quiero aprovechar el espacio, pero Estamos de acuerdo. porque soy lo menos aprovechador que hay, pero tomando lo que decía el Guaso, tiene mucha relación con lo que apunta Carlos, creo yo, Tocayo, que por eso existe esta desilusión, esta como desconfianza, este rechazo, todo lo malo hacia el representante, es justamente por eso, porque no sé si este alcalde de la comuna donde vive Carlos, pero te aseguro que otros, o al menos uno de los postulantes a la alcaldía, debe haber ido a ese sector a pedir su voto. Debe haber hecho un puerta a puerta. Debe Sí, haber dicho, oiga, vote por mí. O fue ahora y no Entonces, ganó. y está bien, si esta discusión del Estado, de la ayuda y todo, está bien, es perfectamente discutible y tal vez no es soporte y todo, pero por eso es que los ciudadanos en general, pues Tocayo, en las catástrofes, por ejemplo, o en situaciones así como de desastres Bueno, naturales muy propias Valparaíso, nuestras, hay un ejemplo, Valparaíso. bueno, pero lo de Valparaíso es una aberración, Acción del Estado. esto es una aberración de construcción y de permisología
a propósito de esa palabra tan de moda, de campamentos donde no pueden estar. Pero bueno, ese es otro tema. En que Carabineros y Bomberos siempre están ahí. No, pues que lo que pasa es que cuando tú me decís que va al puerta a puerta, descueve, muy bien. Pero, ¿qué le prometió? Y ahí está el problema. Entonces, cuando Ah, se cae en bueno. el populismo, ya, y en el caso justamente del rol de un congresista, de un parlamentario, no le puede ofrecer frazada, ¿ya? Porque obviamente no está su rol, ¿ya? Y ahí donde se cae en mentirle y se desacredita. Y hacerle entender de que lo que yo voy a hacer ahí va a ser leyes para tratar de que el Estado funcione mejor. Pero yo no soy el Estado y no soy el Ejecutivo, soy el que hace las normas por el cual el Ejecutivo funciona. Yo creo que no es fácil de explicar a la gente normal, al usuario normal, pero tampoco es lícito prometer hacer un falso publicidad engañosa, como se dice, ¿ya? Una promesa que no va a cumplir. Y es ahí donde se desacredita el sistema. Y en base a eso es que se ha desacreditado. Y hay mucha gente que dice, oye, el techo se me está lloviendo, que venga la municipalidad a arreglarme el techo. Venga a arreglarme el techo, no a ayudarme, a asistirme, a apoyarme, no, a arreglarme el techo, decididamente. ¿Ya? No, Y ahí donde se cae ese vicio que yo digo, estamos mal. ¿Ya? Y de un tiempo a esta parte. La palabra es asistencia. Asistencialismo, sí. Claro. Pero bueno, estas son discusiones que, y yo insisto, yo creo que aquí hay una especie de trampa. Hay una especie de trampa porque, y lo voy a decir súper honestamente, si yo voy a una feria en Cerro Navia a pedir un voto, en algún minuto yo tengo que volver a esa feria, porque si no, no voy a la feria. Sí, Pero pues, obvio, pero ¿el voto para qué? por eso, pues, para que voten por mí, ¿Para qué? para parlamentario. Ah, ya, pero entonces te puedes prometer como parlamentario, no No, como yo no he ejecutivo. prometido nada, yo estoy diciendo vote por mí. Sí, el problema, ahí Por está eso el es que el problema. ciudadano, está bien, pues tocayo, pero está bien, pero yo al feriante le puedo decir 1000 cosas, le puedo prometer 1000 cosas que pueden ser verdaderas o falsas, que las puedo concretar o no, pero fui igual para allá. Sí, pues, Y pero él dice, o sea, este gallo viene para acá y ahora que es parlamentario no viene para acá. Entonces, por eso es una trampa. Si tú vas a ir a una feria, si tú vas a Volver. ir a una feria y vas a hacer un puerta a puerta, bueno, date el trabajo, porque tú eso tú, todo lo dejas registrado, date el trabajo que una vez que seas parlamentario, date una vueltecita Volver. por exactamente Obvio. esos mismos lugares. Porque si no, no vayáis para allá. Po. para mí es otro, ¿ah? Para mí es cumplir con la promesa que yo le di. Si le bajó el precio de los limones, no me voy a echar la culpa a mí. A no ser que yo le haya dicho, oiga, yo voy a hacer que no le baje el precio de los limones. Si yo hice ese, claro, indudablemente que le causé una expectativa que no le cumplí y estoy mintiendo. Lógico, Pero obvio. bueno, entonces yo voy a que los candidatos al Parlamento no creen expectativas que no van a poder cumplir. Y ahí es donde se cae el populismo. ¿Ya? Sí, Y ahí es donde se cae en el descrédito de la clase política, porque ofrecen cosas que no son, ¿ya? Y la semana distrital es para ir a enterarse de los problemas, para dictar mejores leyes, pero no para darle la solución del agua potable, porque no depende de él, por ¿ya? supuesto, Y, obvio. y ahí es donde está el descrédito. Pero hay muchos Claro, voy a, políticos que no se atreven a decir en su momento que no es soporte de ellos. Bueno, Porque y ahí está el suele ocurrir descrédito. que, claro, suele ocurrir que eso en campaña acogen todo. Y cuando se ejerce el cargo se rechaza todo. Entonces como que les da un ataque de honestidad, pero cuando ya son electos ya. Y por eso se habla que en campaña se hacen poesía y se ejerce el cargo en prosa. Ya, nos tenemos que ir porque nos pidió el tiempo. Don Carlos Hot, ojalá no se huele. Un abrazo. nos vamos a echar una piedrita en los bolsillos. Me Ya, muy parece bien. muy bien. Mauricio Pérez, que Un esté muy abrazo bien. grande, éxito, buena Felipe semana. Mujica, próximo secretario general de las Naciones Unidas. Sí, Esto claro. fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. ¿eh? Chao. un Chao, abrazo. chao. Un abrazo, que estés bien.